Muy buenos días, vamos a entrevistar a continuación al docente de la Universidad CAFAM Unicafam, señor Carlos Eduardo Villada Marín, a quien le haremos algunas preguntas sobre la educación del siglo XXI. Y, la primera pregunta, ¿qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Sin juzgar o señalar, sino vista como una forma de transición. Muy buenas noches. Antes de hablar de diferencias, para responder su pregunta, quiero comenzar citando algunas palabras que fueron comentadas por el experto Francois Javier Felami en los diálogos sobre la educación de la revista interuniversitaria La Teoría de Educación, que fueron realizados en el año 2020. En el cual él planteaba, ¿es mejor preferir el pasado o el futuro? Yo creo que no podemos hablar de educación del pasado y del futuro en forma opuesta. Eh, si nunca hubiéramos aprendido de las palabras del pasado, nunca hubiéramos podido eh, pensar libremente. Entonces, más que hablar de diferencias, podemos hablar de una complementariedad. Esa transición que estamos observando en este momento, y citando las palabras de Bellamy igualmente, menciona cómo el milagro de la educación, esa libertad nueva que nace con la herencia del pasado. Eh, Cuando hablamos de innovación, no podemos hablar de innovación sin recibir primero la historia, aún de la más antigua. Podemos hablar de que somos contemporáneos de Platón si nos identificamos con pensamientos de Platón. Hay que mencionar que la educación del presente siglo se ha caracterizado por la diversidad de pensamientos, saberes e intereses que se encuentran tanto en el aula de clase como en cualquier evento pedagógico. Y es acá donde confluyen la libertad y la creatividad como las principales diferencias con la educación del pasado. Son la esencia de lo que el mundo del mañana necesita. Docente Carlos Eduardo, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Podemos hablar de tres actores básicos que intervienen en la educación actual: el docente, la escuela y la pedagogía. Hablemos primero del docente. ¿Quién es el docente? Para ello tomamos la definición de la Real Academia Española. Es el que enseña. Es aquella persona encargada de orientar y acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente en las instituciones educativas, sino en los diferentes lugares donde se lleva a cabo esta acción. ¿Qué competencias debe tener el docente? Debe cumplir unas competencias genéricas y unas específicas. Nosotros como docentes tenemos un gran reto. Ese reto es ser optimistas para poder orientar y acompañar el proceso de enseñanza. Nuestro deber primordial es ser optimistas. Somos los referentes para nuestros alumnos. Y para ello cito algunos comentarios del experto Gregorio Luri, que en el conversatorio habla de lo siguiente. Antes de hablar con los estudiantes, debemos hacernos tres preguntas. Adentro del aula,
¿hay alguien más inteligente que nosotros? ¿Adentro del aula hay alguien con más responsabilidad social y sentido ético que nosotros? ¿Adentro en el aula hay alguien que requiere una palabra para cambiar la trayectoria de su vida? Una reflexión bien importante. Nosotros, al ser referentes, estamos influyendo sobre la vida de otras personas. Sobre la motivación hacia el trabajo, nosotros como docentes tenemos esta competencia genérica. Esta competencia genérica que fue detallada por Pavie en 2011. Voy a mencionarla, voy a comentarla sin olvidar las demás. Las demás son importantes, pero sobre esta quiero detenerme un poco. La docencia como experiencia central en nuestra vida. Si no sentimos cada vez que estamos ante nuestros alumnos una sensación de apertura, de poder darlo todo, más allá del reconocimiento económico, no podremos hablar de motivación en el trabajo. La docencia es mucho más que un trabajo. Es la esencia de nuestra vida. Es nuestro motivante permanente. Pasemos ahora a hablar del segundo actor, la escuela. Y tal como la define Paulo Freire, la escuela es el lugar donde se hacen los amigos. No se trata solamente de edificios, de aulas, de salas, de pizarras, de programas, de horarios, de conceptos. Escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, que se conoce, que se estima. Hagamos una reflexión. ¿Qué podríamos decir de las áreas físicas de las escuelas y universidades en la época de pandemia? Ese espacio físico que estaba vacío en esa época se trasladó a uno virtual en las diferentes plataformas en las que pudimos interactuar docentes y alumnos. ¿Cuál es un gran reto? Poder mantener el concepto de escuela aún en los espacios virtuales, donde igualmente con nuestro trabajo colaborativo podemos conocer nuevos amigos, compartir ideas con personas que viven en diferentes partes de nuestro país, en zonas muy alejadas, que no todos conocemos, con diferentes problemas a los que nosotros podemos tener en nuestro entorno local. Hablemos ahora del tercer actor, la pedagogía. Retomamos las definiciones de diferentes autores, como el Ministerio de Educación Nacional, como Philippe Miriot, en la cual definen la pedagogía como la ciencia que estudia todo lo relacionado con la educación y los valores del ser humano, integrándolas de tal forma que nos permite encontrar las estrategias, medios y métodos necesarios con el objetivo de educar, orientar y acompañar el proceso de una manera idónea. Pero más allá de hablar solamente de la pedagogía, tenemos que hablar de la relación pedagógica maestro-estudiante, ya que en la práctica educativa realmente lo que se presenta es una interacción constante entre los actores principales. Y nosotros como docentes debemos conocer las necesidades y realidades de nuestros estudiantes para poder adecuar de esta forma las estrategias que mejoren el aprendizaje de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que conocer el entorno de nuestros estudiantes.
el modus vivendi de nuestros estudiantes. Es diferente un estudiante que está en la costa Caribe a uno que está en la costa Pacífica o a uno que está en Bogotá. Como una reflexión final, la pedagogía está obligada a reinventarse, pero sin perder la esencia. Eso es un poco lo que piensan la gran mayoría de expertos que hemos consultado. Finalmente, docente Carlos Eduardo, agradeciendo sinceramente el tiempo destinado para esta entrevista, ¿podría respondernos la siguiente pregunta? En el presente siglo, ¿cómo deben ser? La activación de saberes. El proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación. Para responder a su pregunta, partimos de dos planteamientos expresados por Cerezo. El primero, si la educación debe dedicarse a transmitir únicamente los saberes científicos. O por el contrario, si la educación debe preocuparse por desarrollar una nueva forma de concebir y representar al mundo, más allá como los estudiantes lo perciben o ven inicialmente. ¿Cómo debe ser esa transmisión de saberes? La ciencia ha avanzado en el último siglo en una forma exponencial, como todos lo sabemos. Pero la transmisión de los saberes no puede limitarse a conocer simplemente esos avances. Debemos ir un poco más allá. Debemos dar una formación de pensamiento crítico a nuestros estudiantes. Por lo tanto, esa forma de transmitir debe superar esa forma básica y permitir ese pensamiento crítico de nuestros alumnos. Retomando algunas palabras de Gregorio Luri en el conversatorio de diálogos de la educación, él se preguntaba, ¿el ser humano es un ser de temporada o es un ser permanente? Es claro para todos que la permanencia es algo esencial, es una característica del ser humano. Y nos lleva a considerar que en todo momento debemos buscar que el alumno sea mejor de lo que ya ha sido. Por lo tanto, debe tener una imagen cada vez mejor, debe crear una imagen que se supere a sí mismo. Por otro lado, y en contravía de la estrategia facilista de liberar al alumno de responsabilidades de sí mismo, y un poco en la orientación que tenemos hoy con la cantidad de medios, herramientas que tienen los alumnos, que les hace un poco la vida un poco más fácil. No podemos, sin embargo, liberar al alumno de sus responsabilidades. Es clave que debemos exigirle de acuerdo a su madurez. Obviamente no es lo mismo exigirle a un niño de 5 años que a un adolescente de 15 o 16 años. Continuando con la respuesta a su pregunta, hablaremos ahora del proceso de enseñanza, del aprendizaje. El objetivo básico del proceso de la enseñanza debe ser trascender. Me baso en algunos comentarios de algunos expertos como Bellamy y Lurie, igualmente en los conversatorios sobre la educación, en el cual dice que la activación de saberes, hacemos énfasis en que el proceso de enseñanza tiene como objetivo básico en que el estudiante tenga el poder de trascender. Allí nace algo que es que estamos educando para desarrollar competencias. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la inteligencia artificial y robótica no deben asustarnos. Lo que debe preocuparnos es que el discurso pedagógico no sea lo suficientemente fuerte para integrarse a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el mayor riesgo con la tecnología? Es que amplifica lo que somos. Sabemos que el Internet tiene una información infinita, pero sin catalogación.
Y si no tenemos unas buenas bases, lo que se amplifica puede ser dañino en el proceso de enseñanza y por lo tanto en el desarrollo del aprendizaje. Una última reflexión: la libertad de enseñanza no se puede perder y es clave en la democracia. Finalmente, y teniendo en cuenta que nos acaba el tiempo para la entrevista, procedo a responder el tercer elemento de su tercera pregunta, la evaluación. Pero antes de hablar de la evaluación en el siglo XXI, entendamos algunos conceptos iniciales, citando a Cabaní y Carretero. La evaluación tiene una función reguladora del aprendizaje, debido a que las decisiones que los estudiantes toman para gestionar el estudio están condicionadas con las demandas de la evaluación a las que tienen que enfrentarse. En nuestras propias palabras, podríamos analizar qué es primero, lo que se quiere enseñar como aprendizaje o lo que se quiere evaluar. Sin duda, algunas están correlacionadas. En este siglo, debemos orientarnos hacia la evaluación para el aprendizaje, en el cual debe haber, en primer lugar, una coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los de evaluación. Y en segundo lugar, la retroalimentación constructiva, cómo progresan nuestros estudiantes. Esa evaluación centrada en el desarrollo de competencias tiene 4 puntos que vale la pena considerar o mencionar. Competencia que tiene 3 tipos de adquisiciones: el conocimiento, las habilidades, las actitudes. Que hemos visto, tanto en la universidad como en la educación básica y media, hemos sido muy eficientes en la evaluación de los conocimientos. Pero nos falta recorrer en el sistema que permita evaluar habilidades y actitudes. La segunda competencia que debemos evaluar, movilización estratégica, en la cual debemos tener en cuenta la capacidad que tienen los estudiantes para movilizar los recursos de una forma eficaz y ética. Se pueden utilizar situaciones que recreen la realidad, como por ejemplo el método de los casos. Un tercer punto a considerar: la competencia se demuestra haciendo. Para evaluar si una persona es competente para ser cantante, no basta que sepa teóricamente todas las notas, sonidos, que conozca de la historia de la música, sino que tiene que cantar y ser evaluada en competencia vocal, acordes, etc. El estudiante debe ser evaluado haciendo cosas. Un cuarto punto a considerar: el desarrollo de competencias es un proceso de aprendizaje. La evaluación de este proceso permite aprovechar las potencialidades de la evaluación para favorecer el logro de los objetivos formativos. Quiero de esta forma dar por concluido esta entrevista, agradecerle al entrevistado el haberme tenido en cuenta y para este tema tan importante que es la educación en el siglo XXI. Muchas gracias.